¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, nuestro Twitter es @CEDEM y en Instagram nos localizan como CEDEM. De la misma forma, les recordamos nuestro teléfono de atención, el 614-415-4152. En medio de la contingencia por COVID-19, trabajamos de manera presencial de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. También ponemos a su disposición los siguientes números celulares en caso de requerir asesorías urgentes: el 614-132-9104 y el 614-385-9598. El próximo domingo 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es por ello que en el programa del día de hoy nos acompañan Miguel Manuel Parra, director de Ahuehuetíbuame AC, y Judith González, responsable de comunicación de Alianza Sierra Madre AC, quienes nos hablarán sobre la brecha de desigualdad de los pueblos indígenas en nuestra entidad, así como de la importancia en torno a la labor de la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales de la Sierra Tarahumara. Quédese conmigo, comenzamos. Muy bien, ya estamos de vuelta en su programa Nuestras Voces y en esta ocasión nos acompaña del otro lado de la pantalla mi compañera Judith González. Judith es responsable de comunicación de Alianza Sierra Madre AC aquí en Chihuahua, ASMAC. Judith, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Anabel. Qué gusto estar contigo nuevamente aquí en el programa. Gracias por invitarnos. Al contrario, Judith, muchas gracias a ti por acceder a esta entrevista. Platícanos, Judith, antes de comenzar de lleno con el tema que nos atañe el día de hoy. Platícanos, por favor, para las personas que nos sintonizan por primera ocasión, ¿qué es Alianza Sierra Madre? ¿A qué se dedica? ¿Y en qué zonas geográficas o comunidades indígenas de nuestra entidad es que opera? Perfecto. Bueno, Alianza Sierra Madre es una organización que acompaña a comunidades indígenas en el tema de defensa del territorio, tierra y territorio, sobre todo en 5 comunidades, ¿no? Estas comunidades se encuentran en el municipio de Guadalupe y Calvo. Las comunidades son Choreachi, El Tepozán, Mesa Colorada, Coloradas de la Virgen y Cordón de la Cruz. Sí, me parece que mencioné los 5. Pues nosotros damos acompañamiento a estas comunidades en los temas que tienen que ver no solamente en la defensa de tierra y territorio, sino también hay otros temas como, por ejemplo, acompañamos en cuanto al tema de salud, también educación, pero nuestro mayor trabajo está en el tema de la defensa de tierra y territorio. Muy bien, Judith. Entonces, Alianza Sierra Madre es una organización de la sociedad civil que acompaña a pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, más específicamente localizados en el municipio de Guadalupe y Calvo. Son 5 comunidades en total las que ustedes acompañan y, sobre todo, el gran tema de la organización y de estas comunidades es la defensa del territorio, pero también surgen, desde luego, algunos temas como la defensa de derechos humanos básicos, como es el acceso a la salud, a la educación y demás que van surgiendo sobre la marcha. ¿Correcto? Así es. Muy correcto, Anabel. Qué interesante, Judith. Muchas gracias. Y bueno, Judith, como sabes, este próximo 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sobre este tema, pues lamentablemente en nuestra entidad hay muchísima brecha todavía que recorrer, muchos obstáculos en el camino para lograr garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Platícame, Judith, desde la perspectiva de Alianza Sierra Madre, ¿cómo consideran, cómo vislumbran ustedes la brecha de desigualdad de los pueblos indígenas aquí en nuestro estado, en Chihuahua? Como te decía hace rato, en nuestro andar en el acompañamiento en defensa de tierra y territorio, pues hemos visto cómo las comunidades han luchado durante años por seguir conservando su territorio y sus bosques, pero pues han tenido grandes obstáculos, ¿no? Y tiene que ver con la brecha de desigualdad, por ejemplo, el acceso a la justicia.
es muy, muy difícil que ellos accedan a la justicia, como pasa en la sociedad, ¿no? Es muy difícil que la gente con menor recurso acceda a la justicia, pero por otra parte está el tema del reconocimiento al territorio de las comunidades indígenas. Entonces ahí también es un tema de desigualdad, de discriminación o como se quiera ver, ¿no? Pero que pone este obstáculo a las comunidades en esta lucha. Por otra parte, también está el acceso a la salud, pues en las comunidades no tienen acceso pues a hospitales o a clínicas cercanos, sino que tienen que caminar muchas horas para llegar a un centro de salud y ser atendidos. Incluso en ocasiones ellos pierden la vida en el camino, ¿no? Y se tiene que estar actuando en ese tema de llevar un centro de salud cercano a ellos y además que sea culturalmente pertinente. Efectivamente, Judith, uno de los grandes retos, también lo platicábamos con Miguel, director de Agüetibuame, es justamente esto, ¿no? La inaccesibilidad geográfica a las zonas, a estos pueblos y comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, a los que muchas veces es prácticamente imposible, ¿no? Llevar toda la infraestructura de salud, educación y demás servicios necesarios, pero que bueno, es su derecho y debería poderse llevar, deberían encontrarse las condiciones para hacer llegar el acceso a la salud a todas estas personas. Y bueno, ya Sí. tocaste el tema del territorio, justamente en el tema de esta brecha de desigualdad, de discriminación. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, es como una de sus líneas troncales, ¿no? La defensa del territorio. ¿Por qué es tan importante no quitar el dedo del renglón? ¿Y por qué es tan importante seguir ahí, en la defensa del territorio ancestral, de las comunidades y de los pueblos indígenas de nuestra entidad? En principio es también no solamente preservar el territorio y el medio ambiente y los bosques, ¿no? Sino también es conservar la identidad de ellos, porque una vez que se acaba el territorio, también se acaba la identidad de ellos. Y también por otra parte, porque es importante para nosotros, quienes no vivimos en esa parte, sumarnos a esta lucha. Pues muchos de los beneficios, se podría decir, que ahora recibimos, como es el agua, la calidad del aire, también se debe a ellos, a la conservación que ellos han hecho durante años, la conservación de sus bosques, el cuidado del agua. Creo que por eso nos tenemos que sumar a eso. Y también por otra parte, como ya mencionaba, la identidad. Eh, es importante conservar la cultura, también el idioma, porque una vez que esto se acaba, también se acaban ellos y nos acabamos nosotros también. Entonces somos parte de un todo y tenemos que hacerle frente todos como sociedad, como comunidad, como pueblo. Hay que sumarnos. Ahí la importancia. Exactamente, Judith. Muchas veces no lo vemos así, pero finalmente estamos todas y todos interconectados, interconectadas. Y efectivamente, los pueblos indígenas son quienes están en la primera línea de defensa del territorio, los recursos naturales, el medio ambiente, ¿no? Y bueno, Sí. se vislumbran tiempos muy difíciles justamente por esta crisis climática y ambiental que se ha venido dando ya estamos viendo los resultados, las consecuencias, pues a raíz de años y años de una economía sumamente extractivista que ha explotado sin medida y sin ningún tipo de mesura los recursos naturales de los cuales Sí. disponemos. Y bueno, en medio de esto, Y ajá, dime por favor. Adelante. digo, en muchas ocasiones vemos esta defensa muy lejanos a nosotros, ¿no? Porque no vivimos ahí o vivimos aquí en la ciudad con ciertas comodidades, pero es lo básico de nosotros poder seguir viviendo. Como dices, el cambio climático y ahora con los nuevas enfermedades que también tienen que ver con la tala clandestina, con la erosión del suelo, con las afectaciones de los territorios ancestrales y los territorios que no se cuidan. Exactamente, Judith. Y en medio de todo esto, de esta tala clandestina, de la sobreexplotación de los recursos, pues quedan sumamente vulnerados los pueblos indígenas. Se les despoja de sus territorios, que son sus territorios en los cuales han vivido desde mucho antes que cualquiera de nosotras estuviéramos aquí, ¿no?
Y Así efectivamente, es. pareciera que estos problemas no nos afectan, que quizá no deberían importarnos, pero al contrario, un poco como retomar esta idea de que todas y todos estamos conectados y desde luego que nos afecta, desde luego que la defensa del territorio de las comunidades y pueblos indígenas es un tema que nos atañe a todas y todos como sociedad. Y bueno, justamente, ¿no? Cómo todo va tan de la mano. Este asunto de desplazar a las comunidades, como bien mencionas, pues lamentablemente trae consigo el que se dispersan, se pierden como comunidad, tienen que emigrar y se va perdiendo, entre otras muchas cosas, cuestiones como el idioma, sus conocimientos ancestrales, dejan de transmitirse de una generación a otra, no se respetan sus sistemas de gobernanza, su cosmovisión del mundo en lo general, y efectivamente es así como vamos degradando y se van fragmentando, ¿no? Y vamos perdiendo esta riqueza, esta diversidad cultural de estas Y se culturas. pierde también los derechos colectivos, perdón, pero Totalmente. también en este perder se pierden los derechos colectivos. Exactamente, se pierden los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, Judith, Así es. sobre este asunto justamente del territorio, lamentablemente ustedes como organización han estado muy de cerca de defensoras, digo, lamentablemente, privilegiadamente han estado cerca de la labor de defensoras y defensores del territorio y lamentablemente han visto en el camino cómo algunos de estos compañeros han sido asesinados, en muchos casos por esta labor que desempeñan, ¿no? Como defensores del territorio y de los recursos naturales. ¿Qué podrías compartirnos respecto a estos defensores que habitan aquí en nuestra entidad y que lamentablemente están en riesgo constante por el ejercicio de su labor? Claro que sí. Bueno, antes que nada, quisiera decir que desde Alianza Sierra Madre hacemos un homenaje a los compañeros que han sido asesinados, como es Juan Ontiveros, originario de la comunidad Choreachi, y Julián Carrillo, originario de Coloradas de la Virgen, quienes durante años, desde sus abuelos, han luchado para preservar el territorio y los bosques y también ponerse en la línea contra la tala clandestina, ¿no? Y han hecho un gran trabajo y que también han dejado un gran enseñanza a quienes vienen detrás de ellos, a sus hijos, a sus nietos, pero también a la comunidad entera, de también sumarse a esta lucha y pues no dejarnos solos nunca, ir de la mano, siguiendo con la misma idea inicial, ¿no? De sumarnos y de estar conectados todos en este tema. Efectivamente, Judith, como bien mencionas, ¿no? Generaciones enteras de defensores del territorio que habitan aquí en nuestra entidad y que han puesto la piel, se han puesto en la primera línea de defensa para justamente tratar de hacer valer estos derechos colectivos que ya mencionábamos y este derecho al territorio que pues ahí está, ¿no? Intrínseco a todas las comunidades y pueblos indígenas de nuestra entidad. Sobre este mismo Sí. tema, Judith, ¿algo más que te gustaría añadir? Por ejemplo, ¿cómo podríamos, quizá, cómo se te ocurre como sociedad chihuahuense, que quizá no estemos directamente allá en las comunidades, pero cómo podríamos sumarnos de alguna manera para apoyar estas causas que ustedes defienden? ¿Cómo podríamos contribuir a no ser parte del problema, pero sí parte de la solución? Creo que se dice mucho, pero es informarnos, ¿no? Sobre qué de lo que consumimos afecta a las comunidades indígenas, qué de nuestras demandas afecta a los territorios, a las comunidades indígenas. Creo que por ahí hay que empezar y luego también difundir las acciones que realizan las comunidades indígenas, ya sea por redes sociales, eh, o ayudar a crear conciencia con la gente que está a un lado, ¿no? Que es donde podemos incidir. Y pues también cerrarle la puerta a estas grandes empresas devoradoras de tierra y territorio. Compañeros, tanto Juan Ontivero como Julián Carrillo, ellos han dado la vida por el bosque. Solo quería comentar eso. Juan Ontiveros de Choriachi, Julián Carrillo de Coloradas de la Virgen, y ambos defensores del bosque, pues quienes lamentablemente dieron la vida en el ejercicio de su labor. Y como bien dices, Judith, muy atinado tu comentario, pues como sociedad lo primero es informarnos, ¿no? Saber de qué manera nuestras acciones, nuestros usos y costumbres, nuestro modo de vida repercute
sobre las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, de qué manera les estamos afectando, informarnos y en este informarnos sumarnos a las exigencias de las comunidades y los pueblos indígenas, siempre que así se requiera, porque son comunidades que están constantemente siendo acechadas por una serie de fuerzas, ¿no? Por un lado, las empresas extractivistas que vienen y ahí ponen sus, pues ahora sí que sus instalaciones y demás, arrasan con el medio ambiente, les despojan de sus territorios y esto en muchas ocasiones y lamentablemente pues va de la mano finalmente con nuestras autoridades gubernamentales porque son ellos quienes otorgan los permisos para estas grandes empresas muchas veces transnacionales que al final del día pues la riqueza que generan ni siquiera es riqueza para las comunidades y las personas que ahí habitan, al contrario es dinero que se genera aquí, se produce aquí a un muy alto costo ambiental, humano, etcétera, y finalmente esa riqueza que pudiera parecer se está produciendo ni siquiera se queda aquí en nuestro territorio, sino que va a parar a manos de extranjeras, de personas extranjeras. Exactamente, y muchos de los recursos naturales que son utilizados, pues después de que estas empresas se van, la tierra, el agua se queda ahí, pero ya no tiene la misma utilidad. Ya no sirve por ejemplo, la tierra ya no sirve para plantar o cosechar, ya el agua ya no sirve para ser tomada. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y ahí es donde tenemos que informarnos, ¿no? Cómo estas empresas que nos venden cosas y les demandamos cosas afectan a estos territorios. Efectivamente, Judith, y ojalá que estos momentos de crisis sanitaria en medio del coronavirus nos permitan hacer una pausa y tomar reflexión respecto al modo de vida que estamos llevando, ¿no? Porque finalmente Sí. pareciera en nuestra sociedad capitalista, neoliberal en la cual vivimos, pues estamos muy preocupadas y preocupados por generar riqueza constantemente, esta sociedad de consumo, pero ¿a costa de qué, no? O sea, finalmente la riqueza está allá afuera, son nuestros recursos naturales, es el agua, es el aire, son los bosques. Sí, hay un pensamiento de los compañeros Raramuris que a mí me gusta mucho. Y dice que vivir bien es vivir bien con la naturaleza. Eso es vivir bien, vivir con la naturaleza, vivir en armonía con la naturaleza, eh, tomar lo que necesitamos de ahí, pero también aportar a que siga creciendo. Muy bien, Judith, qué bonita reflexión. Judith, sobre esta cuestión, ¿algo más que desees añadir, ya sea en el tema de la defensa del territorio, sobre los defensores de la tierra y territorio de aquí de nuestra entidad, o algo más que desees añadir también sobre este tema de la brecha de desigualdad? Sí, respecto a la lucha y también al tema de defensores de derechos de tierra y territorio, solo agregaría que la gente esté visibilizando lo que está pasando en la Sierra Tarahumara, ¿no? Desde la falta de acceso a la salud, así como la defensa de tierra y territorio, las problemáticas que ahora están ahí, que hay que estar viendo qué es lo que está sucediendo y no dejar nunca a las comunidades en esta lucha, estar con ellos muy de la mano y hacerles ver que nosotros también estamos ahí para ellos, ¿no? Y también hacerles ver a quienes los acechan que estamos ahí y los estamos observando, que ellos no están solos. Efectivamente, Judith, porque al final, sumando esfuerzos, es como podemos efectivamente ser una fuerza de presión, ¿no? Y contrarrestar estas grandes fuerzas que están muchas veces pareciera por encima, pero no, somos finalmente nosotras, la sociedad civil, la ciudadanía en su conjunto, que bien organizadas y organizados podemos hacer contraparte, contrapeso a estos problemas que aquejan directamente a las comunidades indígenas de la Sí. Sierra Tarahumara. Entonces, bueno, Judith, una de las formas en las cuales podríamos seguir pues actualizados en estos temas sería pues siguiendo la labor que tan atinadamente realizan desde Alianza Sierra Madre. Compártenos, por favor, sus redes sociales, cómo podemos estar al pendiente de las actividades que ustedes realizan. Sí, nosotros ahora tenemos Facebook, que es Alianza Sierra Madre AC, y también tenemos Twitter, es @asmacchihuahua en Twitter. También tenemos Instagram, es @alianza.sierra.madre. Así es en el Instagram. Y también tenemos un YouTube
que comenzamos a subir video esta semana. Es Alianza Sierra Madre. Muy bien, entonces les encontramos, aquí de cualquier manera Sí. van a aparecer en cintillo, les encontramos en Facebook, en Twitter, en Instagram y desde el día de ayer también les encontramos en YouTube. Si gustas, Judith, si estás de acuerdo, Sí. platícanos un poco de qué va el video que subieron justamente hace pocos días, el día de ayer, para que las personas Sí. sepan, invítanos a verlo, de qué trata este video. Este video es la reflexión de uno de los compañeros de las comunidades que acompañamos sobre cómo era el bosque antes y cómo ha cambiado. También si ha sido difícil el seguir pues cuidando la naturaleza que les rodea, ¿no? También nos platicó también un poco de cómo ellos perciben el bosque y la naturaleza en general. Y pues en el video hay una frase que nos comparte muy bonito que dice que antes los abuelos decían que el bosque pues recibía todo, ¿no? Cuando venía el invierno, el bosque lo recibía y cuando venía el calor, pues también el bosque lo recibía. Y dice que si acabamos con el bosque, pues se acaba todo. Eso nos comenta el compañero en el video. Eh, Está muy bonito la reflexión y la plática con el compañero para que vayan y revisen el video. Claro que sí, Judith. También por aquí abajo ponemos el enlace para las personas que nos están mirando puedan revisar estos contenidos, ¿no? Qué padre, Sí. de primera voz, un testimonio de uno de los compañeros de estos pueblos y comunidades que ustedes acompañan. Y justamente en este tema, en torno al tema de la defensa del territorio y la importancia de los recursos naturales. Pues bien, Así Judith, es. salvo que quieras añadir algo más, me parece que ya estamos por concluir la entrevista. ¿Algo más que desees añadir antes de despedirnos? Una última cosa, sumarnos a la defensa del territorio es, no solo estamos apoyando a las comunidades indígenas, ¿no? También nos estamos apoyando a nosotros, a nosotras y a nosotros mismos a vivir bien y a vivir sano. Con esto nos quedamos, Judith. Te agradezco muchísimo por haber estado en el programa del día de hoy. Y como siempre, pues les reiteramos allá a ti y a las compañeras de Alianza Sierra Madre AC, siempre que deseen acudir a nuestro programa, pues tenemos las puertas más que abiertas para que nos platiquen de sus programas, actividades, cualquier noticia que traigan en puerta. ¿Sale? Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos la invitación y desde la Alianza Sierra Madre les mandamos un fuerte abrazo y sigan quedándose en casa. Así es, quédate en casa. Muchas gracias, Judith. Nos vemos pronto. Ella fue Judith González, responsable de comunicación de Alianza Sierra Madre AC. Continuamos. Bien, ya se encuentra con nosotras Miguel Parra. Él es director de la organización civil Agüe Tibuame. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acceder a esta entrevista el día de hoy. Platícanos cómo te encuentras. Muy bien. Bien. Qué bueno, Miguel. Bueno, pues, qué te parece si empezamos de lleno con la entrevista del día de hoy? Platícanos, por favor, Miguel, ¿qué es Agüe Tibuame? ¿En qué consiste esta organización y cuál es su historia? ¿Cómo es que se organiza y se constituye como una organización de la sociedad civil? Platícanos. Bueno, nosotros somos una organización que se llama Awetibuame y Awetibuame quiere decir el águila real, guardián o vigilante. Y esta organización surge de las problemáticas que nosotros tenemos como pueblo indígena en una comunidad en la sierra que se llama Mogota. Nosotros hemos tenido pues varias situaciones adversas en nuestra existencia pues en este territorio que nosotros habitamos. Básicamente creo que en toda la Sierra Tarahumara tiene muchas problemáticas de lo que nosotros tenemos, pero en este caso nuestra comunidad ha venido luchando por el reconocimiento de su territorio. Entonces mis padres y otros compañeros de la misma comunidad pues lucharon que fueran reconocidos en los años 80, pero al no ellos no tener instrucción básica, a no saber leer ni escribir, entonces fueron negados sus peticiones que tenían y también pues de alguna manera fueron aprovechados al no saber leer pues. Pero gracias a que nuestros padres lucharon, pues lograron a que instalaran una escuela ahí, una primaria, entonces con eso nosotros pudimos
aprender el español, a escribir y a leer. Pues algunos fuimos a estudiar y en mi caso pues decidí seguir estudiando para poder aprender cosas diferentes de lo que hay más allá de la comunidad. Y es con esta herramienta que pues salir fuera pues me dio pues diría yo, como herramienta, ¿sí? A poder defender. Y pues por las amenazas que nosotros tenemos siempre en todos los días, entonces por eso mismo nosotros fundamos en el 2016 esta asociación que se llama Huetihuami para velar nuestros derechos por nosotros mismos sin que ninguna otra organización foránea nos venga a, pues ahí a representarnos, sino que nosotros mismos como comunidad pues hacer esto y desde nosotros mismos pues sí construyendo nuestro destino. Y es así como nace el 29 de noviembre de 2016 esta asociación. Y ya como formalmente empieza a trabajar desde el 1 de enero del 2017. De acuerdo, entonces surgen en 2016 y comienzan formalmente a trabajar en 2017, básicamente como dices, para ser ustedes mismos partícipes en la defensa de sus derechos. Qué interesante, Miguel. Bien, platícame por favor, ¿cuáles son los programas o servicios o actividades que ustedes realizan desde esta organización, desde Huetihuami? Pues básicamente lo que decía de la problemática que tenemos nosotros es de la seguridad, digamos, territorial o de nuestro territorio, de que no somos reconocidos. Entonces, básicamente nosotros enfocamos la lucha en el reconocimiento de nuestro territorio, que nos reconozcan. Entonces, la justicia social, digamos, a todo ello. Pero en esto de que te desconozcan, entonces de ahí deriva mucha problemática, entonces por lo tanto, entonces ahí tenemos que pues enfrentar varias frentes de batalla. Una es la educación, porque a veces la calidad de educación, pues a veces es un poco difícil allá en la sierra. Salud, pues también igual tratamos de, pues ahí de apoyar a la comunidad. Desarrollo comunitario en diversas áreas ahí de oportunidad que hay en las barrancas del cobre. Son lo que hay. Educación, salud, derechos humanos. Bien. Desarrollo comunitario. Primordialmente es la defensa del territorio, pero también desde luego hay derechos transversales que tienen que ver con la calidad de vida de las comunidades y pueblos indígenas que ustedes representan. Y desde luego pues ahí se atraviesan algunos temas como educación, salud, etcétera, etcétera. Y pues por ahí, de acuerdo a las necesidades, me imagino, es que van dirigiendo los programas que ustedes manejan, ¿es correcto? Exacto, sí, es que van surgiendo cada día algunas necesidades, entonces tenemos que ir resolviendo. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y bueno, pensando ya en los años que ustedes tienen constituidos como organización de la sociedad civil, ¿cuáles consideras que son los principales logros o resultados que han conseguido como asociación? Bueno, el principal logro pienso que es como el haber formado esta organización comunitaria, porque esta organización tiene una singularidad, digamos, porque ya ve que las asociaciones funcionan por medio de la mesa directiva, pero en este caso también está supeditada por la misma comunidad que es la asamblea comunitaria. Ellos también mandatan hacia los que son de la mesa directiva y a su vez a los que trabajamos aquí. Porque yo en un primer momento fui el fundador con los otros compañeros, pero y ahora soy operativo. De acuerdo, Miguel. Sobre esto, recuérdanos, por favor, en qué comunidades, o sea, específicamente en qué áreas geográficas de aquí de nuestra entidad es que ustedes llevan a cabo su labor. Estamos allí incidiendo en la Barranca del Cobre, lo que es en la comunidad de Mogótamo, y en derechos humanos o en derecho a lo que nosotros hacemos,
en lo de territorio. También estamos en Huachoche, ya por otra comunidad que se llama Arroyo del Pajarito, apoyándole en su gestión para ser reconocidos como también comunidad indígena ancestral. Y por allá un ejido que está hacia al municipio de Guasapares también. ¿De acuerdo? Y Serían, perdón. Y eventualmente también allá por Sonora con los guarijillos, apoyamos cuando la persona que nos apoya jurídicamente tiene que ir allá también porque ellos asesora a esta comunidad en Sonora. Muy bien, entonces son más o menos 4 localidades, 4 comunidades, Sí. ¿sí? Con las que ustedes trabajan directamente pues de la mano, ¿verdad? Muy bien. Ahorita que comentabas de las comunidades guarojías, ¿qué tipo de comunidades justamente son las que ustedes acompañan? ¿A qué pueblos indígenas pertenecen las personas que ustedes acompañan? Ahora estamos pues con los que son rarámuris y guarijillos. De manera así... Permanente, digamos. Sí. Bien, ya nos hablaste entonces sobre algunos de los principales logros que han alcanzado como organización y las comunidades y localidades que ustedes acompañan. Platícanos entonces, en este tiempo que llevan constituidos como asociación civil, Miguel, ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos que se han encontrado en el camino, estos retos o asignaturas pendientes, pues que impiden en nuestra entidad, defender íntegramente a los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los temas pendientes, estos grandes retos que impiden garantizar correctamente los derechos humanos de los pueblos indígenas? Pues son varios, a veces, por ejemplo, cuando nosotros llevamos casos de los pueblos indígenas ante los tribunales, pues tenemos muchos obstáculos, digamos, porque es muy tardado, entonces, pues, las comunidades, pues, tienen la esperanza de que lo resuelvan más rápido, entonces, ahí donde hay por trámites, pues, hay mucho que se detienen. Esos son los obstáculos que nosotros siempre vemos, pues, o sea, que siempre estamos ahí esperando y gestionando para que se avance, y esto a veces vemos que no avanza, y es porque también a veces hay cambio de autoridad, entonces a veces cambian todo el sistema o en los tribunales y todo eso. Y también cuando hay algún desastre, por ejemplo, en las oficinas centrales en México, a veces pues hay temblor, entonces afectan el avance de los casos. Igual aquí con esto de la pandemia es lo mismo también, o sea, estamos esperando a veces esas resoluciones que siempre se necesitan que se agilice, pero pues a veces esas cosas Y también tiene que ver con las otras que son como más humanos, porque a veces mucha gente no tiene sensibilidad o es que no están preparados también para resolver casos como de los pueblos indígenas, sea en el nivel estatal o sea en el nivel federal. Y es cuando pues hay también donde se topa uno. De acuerdo. De acuerdo, Miguel. Entonces, y lamentablemente, justo algunos de los problemas por los que ustedes atraviesan, pues son estos grandes retos, ¿no? Que tenemos como entidad, pero en sí mismo como país, como estas grandes trabas burocráticas, procesos administrativos sumamente inefectivos, ineficaces, lentos, que se ven obstaculizados con el transcurrir del tiempo, que pareciera ser, ¿no? Que la justicia no llega, por lo mismo de que son trámites muy largos, que parecieran no tener resoluciones favorables, concretas, como lo mencionas, además, con perspectiva de derechos humanos y con una visión que sea acorde a los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas. Todo esto, pues, desde luego, dificulta y muchas veces, lamentablemente, pues, impide el acceso a la justicia, ¿verdad? Bien, Miguel, y en este sentido, ya un poco lo has tocado con tu respuesta, pero hablando concretamente del tema del territorio, del reconocimiento y la defensa del territorio de los pueblos indígenas, ¿qué consideras que hace falta? ¿Cuáles son las necesidades más puntuales que tendrían que atenderse de manera inmediata para que este reconocimiento de los territorios ancestrales no tenga que ser esta constante lucha
en contra no sé, de las personas que competen. ¿Cuáles son, como muy puntualmente, esos grandes problemas que tú identificas? Yo creo que lo que necesita es que los juzgadores o los que trabajan en los juzgados, pues es que estén preparados para este tipo de asuntos que llevan. Tienen que conocer las legislaciones y los derechos que tienen los pueblos indígenas. Tienen que ponderar todo lo que tienen de derechos. Porque si una persona juzgan nada más por decir con una visión de la ciudad, no del campo, no sé, pues ahí impide que se resuelva de una manera, pues, imparcial, porque puede ser que lo resuelvan de una manera así parcial, nada más. Por ejemplo, en esos tiempos, en los años 80, cuando nuestros padres andaban pidiendo esa justicia de reconocimiento, lo que hicieron fue pues exigirle una cosa que no es la forma social de nosotros. Ahí exigían de que nosotros estuviéramos en un pueblo compacto, digamos en un pueblo trazado, así, no con calles, todo con un caserío así, pues compacto. Y nuestra forma de vivir es diferente. Entonces, con esas cosas decían que no existíamos nosotros. Sin embargo, cuando está en la sierra, pues pareciera que no hay gente en las montañas, pero cuando hay reunión, pues se reúnen cientos de gentes. Nosotros pues algunos dicen que pues caminamos, sí, cierto, que caminamos, puede ser 1 hora, 2 horas, para poder llegar a un cierto lugar y reunirnos. Eso para nosotros no hay impedimento, si es que se trata de caminar y es por eso mismo que nosotros resistimos a la lucha que nosotros hemos venido haciendo de tiempo, pues no de unos cuantos años, sino son cientos de años. Hasta ahorita tenemos esa misma forma de colonización de diferentes formas. A lo mejor antes eran otros, pero ahorita son otras formas de que nos están oprimiendo. Y ante eso nosotros tenemos que defendernos en cualquier forma que nos afecte. Tenemos que estar pues, en defensa. Efectivamente, Miguel, lamentablemente son luchas por el territorio que, como dices tú, ¿no? Ya llevan cientos de años, inclusive en algunos casos, de estarse realizando, y sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se van añadiendo nuevos retos, nuevos obstáculos y nuevos problemas a los que ustedes deben enfrentarse, pues como pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, justamente y un poco en este mismo hilo de la conversación, Miguel, ¿cuál consideras tú que son los derechos humanos que más se violentan hablando de las personas indígenas? ¿Cuáles son los derechos en los cuales se ven más vulnerados, vulneradas, violentados y violentadas? Pues los derechos que más se violentan son a la identidad, creo también, porque ahí es donde parte toda la problemática. Si una persona no reconoce al otro, a la otra persona, si es distinto a su cultura, a veces es negado su derecho o a su idioma. Muchas veces, a lo mejor en las escuelas se ve cuando, pues eso del idioma, no es no hay una educación con pertinencia cultural, con un sentido diferente a como es, que los mismos pueblos indígenas construyan una forma de educar a sus hijos y con una historia diferente. Y, y también los derechos pues, al territorio, que de ahí derivan toda la problemática que hay. Cierto es que si hay ejidos o comunidades agrarias, pero pues eso es limitado. Eso no digamos, no nos beneficia tanto, porque son modelos que vienen desde el exterior. Nosotros no lo construimos, pues lo hicimos nosotros, sino que más bien nos encajaron a eso. Hay comunidades agrarias y ejidos. Hay otros lugares donde no hay ni ejidos ni comunidades agrarias. Simplemente quedaron en algunos lugares como en el caso de nosotros, como en una propiedad privada. Y eso, pues, es otra cosa que, pues, simplemente nosotros nos consideran parte de algún bien que estamos ahí
y eso no está bien. Entonces, nosotros somos gente y somos humanos, entonces tienen que ser reconocidos los derechos que tenemos al territorio, a la libre convivencia y al desarrollo de todo, así como lo expresan varias las leyes en la Constitución. ¿Y cuáles otros derechos nos niegan? Pues a la educación, como le decía, sea de nosotros, al idioma a veces, porque pues también son discriminados cuando hablan en algún cierto lugar o cuando nos ven en las calles si vamos a la ciudad. ¿Qué otras cosas pudiera decir? Pues son varias, pues que muchas veces se dan de manera como que no tan notoria a veces son más notorias, a veces que no se dan cuenta. A lo mejor a veces hasta nosotros mismos no nos damos cuenta como indígenas, pero sí hay muchas cosas que se viola, pues, a la forma de gobernar de nosotros, a la forma de juzgar de nosotros. A veces ahí tienen problemas para a quién le compete resolver algunas cosas. Hay muchas que nuestros derechos son violados porque a veces quieren imponer forma de hacer las cosas. A lo mejor el primer derecho que nosotros nos violaron fue el de la libre creencia, a la forma de nosotros pertenecer a una religión, porque a lo mejor nosotros nos fueron impuestas una religión que es distinta a la que nosotros teníamos desde antes, y eso ha pasado en todas las culturas de América. Y pues, de otro derecho, pues hay muchas más. No sé, yo creo que a lo mejor cuando va uno reflexionando van saliendo mucho más cosas que a veces te lleva a pensamientos así que pues, te hacen pensar en cosas que pues han hecho a veces. Bien, Miguel, entonces retomando, como me comentabas al inicio de esta respuesta, pues todo parte del despojo del territorio del cual son constantemente víctimas, y ahí se atraviesan pues una serie de violaciones a derechos humanos, como bien dices, además se enmarcan en este contexto, ¿no? De que vivimos en una sociedad sumamente excluyente, que les discrimina, que no les incluye, y que pues en medio de todo esto, por un lado está la cuestión del idioma, no se respeta, no se reconoce sus idiomas, el idioma es motivo de discriminación, la cosmovisión, sus sistemas de gobernanza, sistemas de gobierno, sistemas de organización social, todo ello no les es reconocido, con lo cual pues desde luego se está desconociendo su libre autodeterminación, su libre actuar, que es un derecho básico, ¿no? Que está incluso pues estipulado en la Constitución prácticamente para todas las personas que habitamos en este país, pero en su caso, en su condición de personas indígenas, lamentablemente son derechos que no les son reconocidos. Y bueno, es justo ahí que por lo mismo surgen organizaciones como esta, como Ahuehuetíbuame, justo para alzar la voz y exigir los derechos que, vaya, por nacimiento les corresponden. Sí, porque también nos violan lo que es la autonomía, porque a veces no nos dejan decidir por nosotros mismos, opinar o hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, otra violación de esas. Entonces, ahí diría que, pues ahí ya no nos dejan desarrollarnos como nosotros queramos. Efectivamente, justo esto, ¿no? No se les reconoce como las personas libres y autodeterminadas que somos, todas y todos en este país. Bien, Miguel, pues muy lamentable esta situación. Desde luego nos queda muchísimo camino por recorrer para poder vivir en una sociedad incluyente. Y bueno, Miguel, sobre esto, haciendo un paréntesis, hablando, ¿no?, de lo que nos atañe y nos afecta como sociedad, tenemos ahorita en puerta el problema del coronavirus, del COVID-19, y nos ha afectado a un nivel nunca antes visto, al menos no por nuestras sociedades contemporáneas. En este sentido, Miguel, ¿qué han visto ustedes desde la organización, desde Ahuehuetíbuame? ¿Cómo vislumbran, cómo visualizan ustedes la situación actual frente al COVID-19 que se está viviendo por parte de las comunidades y pueblos que ustedes acompañan? ¿Y cuáles son las herramientas que han funcionado para estas comunidades para poder seguir laborando, seguir adelante? Y en este caso concreto de ustedes como organización, ¿qué les ha funcionado para seguir acompañando a estas comunidades indígenas? Creo que esto lo de pandemia, históricamente pues ha sucedido, pero ahora es diferente. A lo mejor ahorita la información fluye con más rapidez y es más rápido de enterarse de lo que está pasando. Justamente hace como 100 años que hubo una epidemia que fue la gripe española,
Entonces decían que pues era difícil saber qué es lo que estaba pasando. Solamente en mi familia me contaban de que pues llegó una gripe que mataba al tercer día ya fallecían las personas que se infectaban. Y es que me contaban de que una persona fallecía, entonces le hacían el sepelio, el funeral, todo eso. Las personas que andaban ahí se infectaban y luego volvían pues, iban a sepultar a una persona, esos que iban cargando a esa persona que moría. Al tercer día, esas personas que andaban haciendo todo este trabajo de funeral, entonces, pues también ellos lo iban cargando todo eso. Entonces, en ese tiempo, pues ellos, los de ese tiempo, buscaron forma de curarse con las plantas. Y algunos, los jóvenes, como ahorita en este momento, que a lo mejor dicen que no les pega tan fuerte, entonces, algunos se salvaron, como, por ejemplo, mi abuelo, y gracias, por eso estoy aquí, creo. Entonces, ahora, pues a lo mejor es un poco diferente, no sé si es la misma gravedad que hay, pero eh, parece ser que nos ha afectado de alguna forma. Por ejemplo, antes a lo mejor eran más autosustentables en su alimentación. ¿Por qué? Porque pues, ellos mismos producían, porque a lo mejor en esos tiempos de los años 20 no había mucha introducción de cosas que ahorita hay. Ahora hay más cosas traídas del exterior para la alimentación en la Sierra Tarahumara, porque hay muchas cosas que ya no lo podían imaginar hace unos años, ahora ya básicamente lo encuentran allá en cualquier lado. Y eso pues muchas veces genera contaminación también. Y pues la calidad de vida es diferente. Entonces ahora a lo mejor también nos afecta. Eh, y ahora pues con esa alimentación es más vulnerable, creo, también a otras enfermedades, no nomás de este tipo de cosas que ahorita están que a todos nos afecta, pero también hay una afectación, esa también es otra violación al derecho de la alimentación, a la forma sana de ser de nosotros. Y ahí también se pierde algunas cosas como el conocimiento ancestral de lo que se alimenta uno de manera que nosotros lo hemos hecho. Pero con la enfermedad ahorita, pues cómo lo está enfrentando, pues sí es un poco difícil, creo, en muchas partes. A lo mejor en la que yo nací, donde ahorita también acompaño a mi pueblo, como es una zona turística, pues lo que están haciendo es con, con productos turísticos que se venden ahí. En primer momento, pues sí se puso difícil porque no iban turistas, no hay turistas, entonces ¿a quién iban a ofrecer lo que ellos producen de artesanías? Todo se paralizó, entonces pues no había nada. Entonces lo que hicieron es trabajar en otras cosas que pudieran a beneficiar a la misma comunidad. Entonces ahí ellos están pues haciendo otras cosas que ellos pueden hacer ahí. Y con lo para poder ahora empezaron con lo de turismo, pues hacer cubrebocas, trajes para los que les gustan vestirse con esta ropa tradicional de los ramos, pues lo venden a través de una página de Facebook, también por promoción de otras de instancias de gobierno también, porque como pues ahí se promocionan, entonces ahí están con eso lo van llevando. Pero pues en la generalidad de la Sierra Tarahumara, pues no sé muy bien cómo esté en otras partes, porque en cada pueblo es diferente. Entonces como la lejanía que puedes haber, o cercanía de los vías de comunicaciones principales. Pero también pues a veces tienen apoyo de gobierno, pero pues de esa manera se pueden gestionar algunas cosas. Pero también como la Sierra Tarahumara es muy grande, entonces ahí puedes ver comunidades donde no llega y comunidades donde sí, por ejemplo, a lo mejor sí conocen, porque a veces en los proyectos que haya no se llega hasta donde debía llegar, entonces a veces es difícil de enterarse de lo que hay. Pero así son las cosas. Efectivamente, Miguel, esta pandemia pues nos ha significado todo un reto a nivel social, a nivel local, estatal, nacional y a nivel mundo, ¿no? A nivel mundial.
Y qué bueno que por ahí han surgido algunas iniciativas como esto que comentas de la fabricación artesanal de cubrebocas y demás, que de alguna manera y como tantas otras personas han empezado a hacer, pues buscan justo un poco surcar, ¿no? Un poquito este problema y bueno, tratar de hacerse camino en medio de los problemas, las dificultades económicas añadidas que nos ha traído esta situación por el coronavirus. Y pues sí, efectivamente, uno de los grandes problemas de acompañar integralmente a los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara es la lejanía de estas localidades donde se encuentran y lo muy inaccesibles, lo poco accesibles que son muchas veces estas comunidades, pues ahora sí que para hacerles llegar como debería ser todos los derechos de los cuales pues deberían ser beneficiarias y beneficiarios, ¿no? Pues sí. Así es. En este sentido, Miguel, se me acaba de ocurrir, ¿cómo podríamos a las personas que nos escuchan, que nos miran y que a lo mejor recién se van enterando de la labor que organizaciones como la tuya realizan, cómo podríamos como sociedad sumarnos a la labor que ustedes realizan para apoyar de alguna manera sustancialmente y cualitativamente a las comunidades y pueblos indígenas que ustedes acompañan? ¿Cómo podríamos apoyarles, sumarnos a su labor? ¿Cuál sería la forma, pues, mágica, digamos, de poder ayudarlo? Porque a veces también esto dificulta, porque a veces, con lo que dice, pues, al tener contacto con quien tiene, debe haber esta como, pues, problema, ¿no? Que de que lleven esa enfermedad hacia otros lugares donde suceden, ¿no? Estas cosas que pues, pueden extender y a veces están más vulnerables en las regiones lejanas y es más difícil de controlar porque no hay estos centros de salud cercanos. Entonces sería, si, pues, hacer una campaña muy puntual de que pues, se dé la información, no sé si han dado información, pero pues es muy poco, creo, porque para que impacte bien, porque a veces ya después hasta la misma sociedad en general, a veces piensa que no es cierto de esta enfermedad algunos y pues se descuidan y ahí sucede en algunos lugares recreativos que pues, se llena de gente y ahí es donde hay esas eh, peligro de que se contagien a otros. Por ejemplo, en estos casos, en este caso de la Barranca del Cobre, pues ahora que empezó con el semáforo anaranjado, pues ya empezaron a tener también esta afluencia de turistas y hay mucha gente que nos visita. Y esto es también para que aquellas personas que van a visitar centros turísticos en la zona de las barrancas o en cualquier otro lugar donde haya estas personas indígenas, pues que tengan cuidado de cuidar a ellos mismos y a los que viven en esas zonas rurales o zonas de la Sierra Tarahumara. Es lo que diría yo, pero también que otra forma de ayudar sería, pues es la que lo primero sería eso, de que no lleve la enfermedad hacia esos lugares. Eso sería primero, pero pues ya lo demás, ¿qué se puede hacer si es que ya se infecta? Porque de ahí va a estar difícil a que se pueda controlar, porque pues como le decían, históricamente, ellos van a querer en cada pueblo, pues a su forma de entender, pues hacer el funeral, entonces puede ser que ahí se infecten, haya situaciones pues que este, pueden lamentarse más, pues entonces este sería un foco pues que hace de rojo a pues cuál otro más pudiera ser, porque ahí va a generalizarse, no sé, pero pues afortunadamente creo que pues no se ha dado tanto ahí en la sierra, no sé si, porque las estadísticas también a veces no sabemos cómo están las cosas. Sí, claro, justamente esta falta de acceso a los servicios de salud pudiera ser, ¿no? Que justamente no están vislumbrando la magnitud del problema, ¿no? Justo no tenemos manera de saber, de medir de qué magnitud, de qué grado es el problema, en este caso de la pandemia, en la región de la Sierra Tarahumara. Y pues muy atinado lo que mencionas. Efectivamente, hacer un llamado a la población, pues a que si van a acudir a turistear, que lo hagan bueno, en primer lugar, quizá que no lo hicieran, ¿no? Si sabemos de antemano que hay poblaciones indígenas en los lugares a los cuales queremos ir a visitar, no hacerlo en medio de esta pandemia, o sea, tener la consideración y el respeto y saber decir que, bueno, son comunidades que muchas veces están aisladas y lamentablemente sin acceso a servicios básicos de salud en muchas ocasiones. Y efectivamente, ser un agente de contagio, pues, podría significar el contagio
masivo de no una, sino muchas comunidades y pues bueno, con todos los problemas de salud, incluso de letalidad que esto podría acarrear. Entonces, muy atinado como esta observación y este llamado que haces, Miguel. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Miguel, ¿algo más que te gustaría añadir, ya sea concretamente sobre esta situación de la pandemia o en lo general sobre nuevos proyectos, futuras labores que estarán haciendo como organización o algún llamado en específico que quieras hacer a la organización, perdón, a la sociedad chihuahuense? ¿Algo más que tú quisieras añadir? Pues, no sé qué sería, pero yo creo que pues en estos tiempos de contingencia, pues como lo decía ahorita, pues tener cuidado cuando visitan al lugar y como lo dice también, igual, si no tienen necesidad de salir hacia lugares como estos, pues no evitarla, ¿no? Pero si es necesario, pues con todos los cuidados que lo están marcando los que están atendiendo esto de salud, lo que nos recomiendan, pues. Y lo otro, pues, a nosotros como pueblos indígenas, considerar a a las personas que somos indígenas, pues como seres humanos que somos. A lo mejor somos de otra cultura un poco diferente o de todos modos, como yo siempre he dicho, la nación mexicana está compuesta por varios pueblos indígenas, más el resultante del mestizaje, pues es la población como mayoritaria, pero esa población mayoritaria que es mestiza, es gracias a la raíz que tienen de alguna sangre. Tal vez quizás algunas personas no sepan de qué parte vienen, puede ser que otros sí tengan conocimiento de dónde surge su árbol genealógico. Entonces, aquellos que tienen esa parte, pues deben estar orgullosos y no discriminar y no pues a hacerlo menos, sino que pues igual y darle sus espacios y su tiempo para hacer las cosas que ellos necesitan hacer pues como nosotros como Rarámuris, porque aquí en este lugar que se llama México, pues existimos muchos pueblos. No debería ser así como lo es ahora, que es como dividido, pues, por ejemplo, aquí se dividen en varios estados, digamos, y luego en el estado, pues, en municipios y así. En esos tiempos históricos de antes, pues, éramos un solo familia. Nosotros tenemos mucha relación con varios pueblos, por ejemplo, nuestra familia lingüística, que es la de los Taracaita, pues estamos emparentados con los guarijillos, con los mayos, con los yaquis, pero pues el gran tronco lingüístico pues el mixteca, entonces tenemos varias, así como relaciones en cuestiones de idioma, de la forma de ver las cosas, leyendas, mitos, historias, y pues yo creo que pues nosotros no tenemos fronteras, sin embargo, pues a nosotros nos han acorralado en fronteras. Las fronteras que existen quizás del Estado, del país, no deberían existir para los pueblos indígenas. Y pues no son muchas reflexiones que pudiera hacer, pero pues sí, yo creo que lo primero es respetar al otro, así como a veces nosotros aprendemos a respetar a los otros que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos obligan a aprender el idioma español para poder comunicarnos con los que no hablan nuestra lengua, pero a su vez yo creo que tienen la obligación de que aprendan nuestro idioma si les interesa conocer a nosotros y de esa manera pueden pues, entender mejor. Pero en aras de mejorar las relaciones, no de pues aprovecharse del otro y aprendiendo este código, que es el lenguaje. Exactamente, Miguel. Ojalá que justo estos momentos de crisis nos sirvan como pues momentos de reflexión, ¿no? Porque justamente y como tan atinadamente comentas, tenemos que replantear la manera en la que nos relacionamos entre unas y otras personas. Y desde luego, pues ¿por qué no incluso cuestionarnos, ¿no? Este sistema que ya vemos que pues no ha funcionado. Ahora sí que como bien se ha venido diciendo, la normalidad era el problema. Y la normalidad, entre otras cosas, era este asunto, ¿no? De creernos superiores desde el mestizaje que se vive aquí en México a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas que están aquí desde muchos años antes que cualquiera de nosotros llegara. Entonces, justo, ¿por qué no aprovechar este momento de crisis para replantearnos y cuestionarnos justamente las maneras que tenemos de relacionarlos entre unas y otras personas? Para justo esto, no para pelear, como bien dices, ¿no? Sino para hacer sociedades mucho más influyentes, mucho más armónicas
y que, bueno, nos permitan garantizar una vida digna para todas las personas que aquí habitamos. Muchas gracias, Miguel. Para las personas que quieran saber más y seguir de cerca la labor que ustedes desarrollan como organización, compártenos, por favor, alguna información de contacto en redes sociales, no sé, donde sea que podamos localizarles para todas las personas que nos miran y escuchan. Nuestra página de Facebook es Ahuetiguame AC, y así como se oye AWE, Iguame TIBUAME AC, Ahuetiguame, así lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook. Y también nosotros teníamos una página de internet, pero no lo tenemos activo, pero pues ya en un futuro creo que sí vamos a tener. Y los teléfonos de la asociación, pues es 410-3125. 410-3125 es el teléfono de la oficina. Y pues a través de ella pueden llamar o también pueden mandar WhatsApp, porque también tengo un WhatsApp con ese número. Muy bien. Y ¿qué más sería? También como lo decía ahorita, pues igual si quieren visitar y adquirir los productos que nosotros hacemos, bueno, que la misma comunidad hace para subsistir, pues puede a la página de Facebook que se llama Mokizumi. No sé si pues ahí lo ponen para que lo vean en los comentarios de ahí de la entrevista. Claro que sí, aquí lo ponemos como sencillo para que accedan a esta página y puedan comprar los productos que están elaborando desde las comunidades que se acompañan y apoyar justamente a la economía de estas comunidades. Pues muchas gracias, Miguel, por habernos otorgado esta entrevista. Muy interesante todos los temas que nos has comentado. ¿Algo más que desees añadir? Que pudiera decir, pues muchas gracias por la entrevista y por dar a conocer el sentir de nosotros, y pues espero que pues les sirva de algo a los que nos ven y nos escuchan. Claro que sí, y al contrario a ti, Miguel, muchas gracias por la labor que tan atinadamente realizan, una labor valiosísima y sumamente pertinente y necesaria en momentos como los que hoy día vivimos. Pues muchas gracias, Miguel, y bueno, que sepas que son bienvenidos como organización cuando quieran un espacio de entrevista para dar a conocer alguna nueva actividad, algún programa, la venta de algún nuevo producto, como estos que mencionas que están elaborando las comunidades, cualquier proyecto que ustedes tengan, ya sea desde las comunidades mismas o de ustedes como organización, son más que bienvenidos para darlo a conocer aquí en Nuestras Voces. Y pues nada más me queda, Miguel, que pues agradecerte nuevamente mucho. Hasta aquí terminamos con esta entrevista y pues nosotras seguimos con el programa del día de hoy. Hilos y telas de colores son las herramientas de trabajo de un grupo de mujeres artesanas de la comunidad de Mogótabo, en Urique, Chihuahua, quienes desde muy temprana hora se reúnen en un espacio al aire libre para bordar prendas características de hombres y mujeres rarámuri. Mogótabo, la cual se ubica a 2 kilómetros del Parque de Aventura Barrancas del Cobre, es un poblado en donde habitan aproximadamente 400 habitantes. De estos, 28 mujeres se unieron para crear Mukizumi, que significa mujer que hila, un proyecto que surgió como una propuesta para contrarrestar el avance e invasión de la artesanía china y de otras traídas de varias partes de México. Debido a la pandemia, este grupo de artesanas comenzó con la elaboración de cubrebocas y ahora, que debemos de seguir acatando todas las medidas de higiene y seguridad, en conjunto con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, invitan a la ciudadanía a comprar sus artesanías y a hacer uso responsable del cubrebocas. Las piezas se pueden adquirir a través de la página de Facebook Mukizumi, en la calle Coronado número 1416, Colonia Centro, y en la tienda en línea chihuahuamarket.fodarch.com. Gobierno del Estado. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy.
Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM. En medio de la contingencia por COVID-19, estamos trabajando de manera presencial de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua. Nuestro teléfono de oficina es el 614-415-4152 y contamos también con los siguientes números celulares en caso de requerir asesorías de manera urgente: 614-132-9104 y 614-385-9598. El día de hoy, y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto de cada año, nos acompañaron en la entrevista Miguel Parra, director de Ahuehuetíbuame AC, y Judith González, responsable de comunicación de Alianza Sierra Madre AC, quienes nos compartieron la importante labor que ambas organizaciones realizan en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestra entidad. Acompáñenos en una nueva emisión de Nuestras Voces el próximo miércoles 12 de agosto en punto de las 12 del mediodía a través de nuestras redes sociales. Nos localizan en Facebook, Spotify y YouTube con una nueva emisión cada día miércoles. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Les espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.